Saludos y bienvenidos a lo chévere del derecho. Hoy en el día de hoy tengo un episodio bien interesante para ustedes. Como bien saben, el pasado 26 de agosto se cumplieron 100 años de la ratificación de la enmienda 19 de la Constitución de Estados Unidos, que se le dio el derecho al voto a las mujeres. Pues voy a hablar hoy del movimiento en Puerto Rico y en Estados Unidos y porque el movimiento significó más allá del derecho al voto. Para ir repasando, pues el comienzo del movimiento de los derechos de las mujeres en Estados Unidos comenzó en 1848 en una reunión en Seneca Falls, Nueva York, organizada por Elizabeth Cady Stanton y Lucrecia Mott. El reclamo del derecho al voto que incluyeron en el Declaration of Sentiments, que fue lo que escribieron en esa reunión en Seneca Falls, fue considerado un poco radical. Y la razón por la que fue considerado un poco radical es que esa declaración de sentimiento, o Declaration of Sentiments, significó mucho más allá del derecho al voto de las mujeres y estaban pidiendo la inclusión de las mujeres en la vida social. Además de que copiaron casi palabra por palabra cada párrafo y cada parte de la Declaración de la Independencia, porque los mensajes que ellas querían llevar era que había que acabar con la tiranía que se tenía con la mujer dentro y fuera de la casa, porque las mujeres no tenían o sea, vivían en una tiranía fuera de su casa y en su casa, porque en su casa pues estaban sumergidas completamente a la merced de su marido. Bueno, pues el primer discurso conocido por una mujer en una audiencia promiscua eh, fue una oración que hizo Priscilla Mason en 1794 cuando se graduó de un seminario de mujeres en Filadelfia. Deborah Sampson Garnett sirvió como la única mujer soldada en la Guerra de la Revolución y después realizó conferencias a nivel estatal, nacional, perdón, por todos los Estados Unidos. Fanny Wright es una mujer escocesa que desafió la esclavitud y las nociones estándares de la sexualidad femenina. Fue la primera en hablar de la sexualidad femenina en sitios públicos y privados en Estados Unidos. En el 1828 hizo una gira para ayudar a preparar a las mujeres a la actividad abolicionista o al movimiento abolicionista, porque en parte el derecho a las mujeres pues empezó con, con estas mujeres declarándose y empezando a participar en la lucha por la abolición de la esclavitud. Las fundadoras del movimiento eran abolicionistas y su llamada al derecho al voto fue motivada en parte por el deseo de participar en una manera más efectiva en este movimiento eh, contra la esclavitud. Entre los periodos de 1845 y 1860, casi todos los estados de la nación americana adoptaron unas enmiendas a sus constituciones. Cuando se abolió la esclavitud y se pasaron a las 13, 14 y 15 enmiendas de la constitución, pues las mujeres llevaron un reclamo a las cortes y eso terminó en el Tribunal Supremo en un caso que se llama Minor versus Harpset,
y el caso pues negó la aplicación de la enmienda de la reconstrucción a las mujeres para darle el derecho al voto. La opción de la 19ª enmienda marcó una nueva comprensión social de qué son los principios constitucionales y las normas democráticas que se deben de aplicar al papel de la mujer, por ejemplo, en el matrimonio, así como ciudadana, como dueña de una empresa, dueña de los negocios que se quedaron de la casa, etcétera. Los líderes del movimiento antiabolicionista trabajaron activamente durante la guerra civil para ayudar a la causa de la unión. Y pues muchas de las mujeres se sintieron desilusionadas cuando después de la guerra el Partido Republicano presionó por el voto de los negros, pero no por el voto de las mujeres. El voto de los esfuerzos para obtener ayuda judicial fracasaron cuando en la Corte Suprema dictaminó que la 14ª enmienda no impedía negar el derecho al voto de las mujeres, y ese es el caso que les dije que se llama Minor versus Harpstead del 1875. En 1890, dos grupos de sufragio femenino se fusionaron para formar la Asociación Nacional del Sufragio Femenino. En 1890, Wyoming fue adoptado como el primer estado en permitir el sufragio femenino completo. Colorado, Utah y Idaho siguieron en 1896. No fue hasta 1910 que Washington se convirtió en el siguiente estado en hacerlo. Después, en 1910, se unieron varios estados más y Nueva York, al hacerlo en 1917, se convirtió en el punto de inflexión en el esfuerzo para obtener el sufragio femenino en el país. Este movimiento de las mujeres comenzó articulando un concepto de lo que le llaman libertad colectiva, que surgió pues, de las experiencias que tuvieron en el movimiento contra la esclavitud y que amplió el concepto más individualista de libertad de los que redactaron la Declaración de la Independencia. Después de la Guerra Civil, el discurso de la igualdad de las enmiendas para la reconstrucción y el rechazo de las demandas del voto de las mujeres, tanto por el Congreso como por la Corte Suprema, configuraron el tema dominante de los esfuerzos por los derechos de las mujeres en una campaña por la igualdad. La negativa de los legisladores federales en abordar el problema de las mujeres, pues obviamente no les dejó ningún más otro recurso y se tuvieron que ir a las legislaturas estatales. Y por eso fue que les mencioné que entre 1845 y 1860 fue una época donde la mayoría de los estados de la nación, por no decir todo, crearon constituciones nuevas, cada uno. Bueno, originalmente el derecho al voto de las mujeres se introdujo en el Congreso en 1878, pero fracasó. Y luego se aprobó por primera vez en la Cámara de Representantes el 21 de mayo de 1919, seguido por el Senado el 4 de junio de 1919. Se presentó a los estados para su ratificación el 18 de agosto de 1920. Necesitaban 36 estados para asegurar la ratificación. Oficialmente, el 26 de agosto de 1920, con Tennessee, se adoptó la enmienda 19, pero esto no acabó con la lucha de los derechos de la mujer en Puerto Rico. Uno de los primeros casos de igual protección de las leyes y el discrimen de género fue Reed versus Reed,
que es un caso de Luisiana que decía que cuando una persona muriera intestada y quedaba una mujer y un hombre, pues obligatoriamente se le daba el control fiduciario de la herencia al hombre por encima de la mujer. Y pues en ese caso de Reed versus Reed, que es del 1971, en el clímax, ahí en la cúspide del problema que está ocurriendo, problema de género en Estados Unidos, que recordar ese año de 1969, pues el Tribunal Supremo decidió eso. Y así o más tenemos muchos casos. Está también el discrimen de los no nacidos, que en Puerto Rico pues sabemos que esa práctica se acabó con la constitución de Lela, pero en Estados Unidos pues volvemos, hubo casos hasta los 80 y en los 70 donde ese discrimen contra los no nacidos, que es un discrimen indirecto de género, contra las mujeres porque no estás casada con ellas, pues son tipo de peleas que se dieron después de la aprobación de la enmienda 19 y peleas que hoy tenemos, que hoy en día todavía tenemos, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Además que si nos basamos completamente en el hecho histórico de cuando se aprobó esa enmienda, las que nada más iban a poder y las que nada más pudieron votar fueron las mujeres blancas. O sea, porque desde principios de 1905 ya estaban empezando a hacer las famosas leyes Jim Crow y pues las mujeres negras, a pesar de poder votar como mujer, no votaban por las reglas Jim Crow. Pero nada, ahora pasamos a la historia del sufragio femenino en Puerto Rico. Los primeros en abogar por un derecho al sufragio universal lo fueron aquí el Partido Autonomista de Puerto Rico con el famoso Plan de Ponce del 1887 que se filmó en el Teatro La Perla, proyecto número 41 de la Cámara de Delegados de Puerto Rico, ratificado por el delegado Pedro María Descartes del Partido Republicano Puertorriqueño. El 15 de diciembre del 1900 presentó un proyecto de ley para que se reconozca el derecho electivo a las mujeres mayores de edad y que supieran leer y escribir. El proyecto tuvo oposición porque se consideraba injusto por lo que no había, por las mujeres que no habían recibido la educación. Más nunca se volvió a hablar del derecho a la mujer hasta el 1909, cuando Nemesio Canales introdujo un proyecto de ley que decía para la emancipación legal de la mujer. Wow, qué fuerte ese título de proyecto, ¿verdad? Bueno, en Puerto Rico, dándole un poco para atrás, bajo la bandera española, tuvimos varios miembros de la élite liberal criolla que hicieron suyas las argumentaciones de progreso y modernización de educar a las mujeres. Tenemos a Alejandro Tapia Rivera, a Salvador Brau, a Eugenio María de Hostos, entre otros intelectuales, simpatizaron con la instrucción femenina siempre y cuando no se les alejara de su función social, ¿verdad? La crianza de los hijos. Tampoco se le podía pedir mucho a esta gente, pero creían ya que a la mujer se tenía que poner a un nivel, ¿verdad? Igualitario con el hombre. Y a partir de 1860 se fundaron en la isla varias instituciones educativas para las mujeres. El Colegio de Asilo San Ildefonso, el Colegio de Madres de Sagrado Corazón y la Asociación de Damas para la Instrucción de la Mujer. Hubo mujeres letradas que tomaron la iniciativa y, incidieron en la esfera pública a través de la pluma. Una de ellas fue Ana Roque de Duprey, maestra y escritora original del pueblo de Aguadilla. Fundó en 1894 el periódico de corte feminista La Mujer.
Le siguieron otras publicaciones que abogaron por el reconocimiento del derecho a la mujer y que tuvieron como gran punto de partida el sufragio femenino. El cambio de soberanía de la española a la estadounidense no representó ningún cambio inmediato para el sufragio femenino. Por otro lado, las mujeres obreras, inspiradas en las doctrinas anarquistas, sindicalistas y marxistas de la época, comenzaron a madurar fuertes convicciones feministas que la llevaron a exigir el derecho al voto. Su conciencia de lucha nació en las injusticias e historias comunes compartidas mientras se depilaban el tabaco o unas lecturas a viva voz en el taller. Las mujeres de clase media y altas, burguesas intelectuales y profesionales, luchaban también por el sufragio femenino desde una perspectiva más conservadora y tradicional. Estas comenzaron a cuestionar su posición subordinada en la sociedad patriarcal. Tenemos líderes como Juana Colón, Ramona Delgado Otero y la famosa Luisa Capetillo, que tuvieron unos roles importantes dentro del movimiento obrero. Colón, Delgado y Capetillo exigieron entre los derechos de los trabajadores y trabajadoras el pleno reconocimiento político-social de las mujeres. Ramona Delgado Otero escribió el 7 de septiembre de 1901 en el periódico El Pan del Pobre. Esta frase me encanta mucho. Si ocupo, como seguiré ocupando las columnas del valiente periódico que defienden nuestros ideales, es solo con el fin de que sepan los habitantes de nuestro terruño que las que vestimos faldas ya hemos aprendido a conocer los sagrados derechos del obrero y que no porque seamos mujeres y hemos de entrar en la lida hermosa de la idea. Líderes obreros reconocieron el reclamo y pese a la oposición fueron incluidas en el programa político de la Federación Libre de Trabajadores y del Partido Socialista, que ambos eran liderados bajo el querido hermano, un saludito allá en Oriente Eterno, Santiago Iglesias Pantín. Mujeres de clase alta y media, educadas y recién entrenadas en los nuevos espacios de trabajo, fueron desarrollando una conciencia colectiva de luchas que desembocó en publicaciones y en organizaciones feministas. Tenemos la pluma de la mujer del siglo XX y nosotras. Entre las líderes feministas que ya mencioné estuvo Ana Roque de Duprey, Isabel Andreu, Mercedes Solá y María Luisa de Angelis. También hubo organizaciones como la Liga Feminea y la Asociación Feminista Popular, que fueron claves de la lucha del sufragio. La Liga Feminea, compuesta por mujeres de la clase alta, fue la primera organización sufragista fundada en Puerto Rico. Dicha organización defendió el derecho al voto femenino desde las disposiciones de la ley Jones, pero solo si las mujeres eran alfabetizadas. Al incluir entre sus reclamos la participación de las mujeres en puestos políticos, la Liga cambia su nombre en 1921 a la Liga Social Sufragista, la Asociación Feminista Popular de Mujeres Obreras de Puerto Rico, que nace en 1920 dentro del movimiento obrero, y defendieron el sufragio universal. La mayoría de su membresía perteneció a las industrias del tabaco y eran analfabetas. Los mitines, las marchas y las peticiones enviadas a la legislatura se mantuvieron constantes ante la dura oposición durante la década de los 1920. Las sufragistas consiguieron que se erradicaran proyectos de voto femenino en 1919, 21, 23 y 27, todos en vano. De forma parcial, en 1929 se reconoció el derecho al voto solamente a las mujeres alfabetizadas. En los comicios del 1932 estrenaron el voto miles de mujeres instruidas. Resultaron electas para la legislatura Isabel Andreu y María Luis Arcelay. Finalmente, en 1935 fue otorgado el derecho al sufragio universal, sin ningún tipo de requisito, propiedad, a saber leer, escribir, etc. El derecho al voto reconoció desde la igualdad del Estado la participación activa y plena de las mujeres en la esfera política.
Esto, claro está, como pasó en Estados Unidos, no representó que se desarmara el sistema que se tiene que se tiene, en verdad, todavía de opresión patriarcal. Eh, Tenemos que darle la gracia a mujeres valientes como Ramona Delgado de Otero, Juana Colón, Luisa Capetillo, Ana Roque Ducrey, María Luisa Arcelay, Trinidad Padilla de San, entre muchas otras mujeres puertorriqueñas que lucharon por el pleno desarrollo de las mujeres y por el derecho al voto. Ellas abrieron el camino de la equidad y la justicia plena para las mujeres en Puerto Rico. Dicho sea de paso, el camino de la equidad y la justicia plena para las mujeres en Puerto Rico no está hecho completamente. Y es que incluso apenas casi 40 años, ¿verdad? 40 y pico de años, no sé exactamente, creo que fue en 1975, pues fue que se enmendó el Código Civil para incluir a las mujeres como coadministradoras de la sociedad legal de gananciales. ¿Tú puedes creer eso? Pues todavía en los códigos de Puerto Rico, especialmente en el Código Penal o en las leyes de adopción, tú puedes ver unos tratos diferentes que se le dan al hombre y a la mujer, un discrimen de género inadecuado por el simple hecho de que parten de esas visiones de antaño donde pues se podían tener este tipo de discrimen y no, el hombre es igual a la mujer. La primera mujer electa a la Cámara de Representantes fue María Luisa Arcelay y la primera mujer electa al Senado fue María Martínez de Pérez Almiroti. Y nada, que con eso acabamos el episodio de hoy. Quería darles un panorama de la historia del derecho al voto de las mujeres en Puerto Rico y en Estados Unidos. Eh, la lucha todavía definitivamente no se ha acabado, ha evolucionado a otras dimensiones como la equidad de género, que es verdad que yo creo en que se incluyan en los currículos escolares la equidad de género, eh, el mansplaining, que es una manera moderna incluso, o sea, podemos ver cómo al sol de hoy hombres de mi edad o cerca de mi edad o de mi misma generación eh, se sienten intimidados, se sienten, sí, intimidados es la palabra, se sienten intimidados cuando se encuentran con una mujer inteligente de frente. Y pues yo quiero hacerles un reality check. Despierten. Lo más que hay son mujeres estudiando ahora mismo. Tú vas a cualquier escuela de medicina, tú vas a cualquier escuela de derecho y lo que vas a ver son mujeres inteligentes. So, se acabó la época en donde los hombres se deben de sentir intimidados por una mujer inteligente. O sea, al contrario. No hay nada más bonito que una mujer inteligente. Y pues nada, quería, ¿verdad?, hacer este episodio ya que hace unos días, el miércoles, se cumplieron 100 años del derecho al voto. Me conozco bastante la historia de la lucha del derecho al voto en Estados Unidos y en Puerto Rico y pues quería hacer este breve episodio de no menos de 30 minutos sobre tan importante derecho de las mujeres y cómo llevó a luchas posteriores. Y nada, no hay nada más grande que la igualdad de condiciones entre el hombre y la mujer. Hay unos, ¿verdad?, datos muy interesantes. Incluso eh,
Alejandro Tapia Rivera tiene un ensayo que se llama al bello sexo femenino, y él compara a la mujer en los tiempos de Grecia y de Roma, donde eran diosas. Y es un buen ejemplo porque en los tiempos de Esparta, pues los hombres se iban a pelear, la mujer se quedaba como jefa de la casa, jefa del Estado. Como les mencioné ahorita, Tapia fue uno de los precursores desde la élite criolla del movimiento pro de la mujer. Hizo una revista que se llamaba La Azucena, revista dedicada al bello sexo femenino. Otro de los precursores de la modernización de la mujer lo fue Manuel Fernández Junco, que ayudó a escribir ahí también en esa revista de Alejandro Tapia. Y es pues bueno estudiar todas estas cosas. Así que nada, para más referencia me pueden dejar saber a las órdenes. Y nada, que vivan las mujeres hoy, mañana y siempre. Live long and prosper.